Probablemente usted puede pensar que debemos ir a Mateo o a cualquiera de los evangelios que habla acerca de la resurrección de Cristo, pero la resurrección de Cristo es una obra consumada. La que se debe ir consumando es la vida fruto del poder de la resurrección de Cristo. Eso es lo que ahora Dios quiere que se vaya consumando en cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido beneficiados con la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, el capítulo número 3, Colosenses, gracias. Colosenses, el capítulo número 3 y los primeros 4 versículos del libro de Colosenses. El libro de Colosenses, el capítulo número 3. Y vamos a leerlo juntos, estos 4 versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de la tierra, no de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. El título de la predicación es Viviendo en el poder de su resurrección. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por lo que celebramos hoy. 2 grandes acontecimientos. El primero fue la resurrección de Cristo de entre los muertos, para asegurar que Cristo cumplió su obra y que la muerte no podía retenerle, porque aunque tenía un cuerpo mortal físico, Él era el eterno Hijo de Dios. Y también, Señor, celebramos la obra tuya en nuestras vidas al salvarnos, aquellos que reconociendo su condición de pecador, un día tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador, para que su obra en la cruz no resultara vana para nuestras vidas. Oramos, mi Señor, para que al hablar acerca de este tema, centrar en las Escrituras, Señor del cielo, sea central también en nuestras vidas para determinar cómo vivir aquellos que hemos experimentado el poder salvador de Jesucristo. Que tú traigas tu verdad a cada corazón y que tú obres según su necesidad, Señor. Que tu Santo Espíritu, tu presencia, oh Dios, y el poder de Cristo estén obrando en esta hora. Que seas tú con tu siervo, Señor, para que sea un instrumento tuyo, porque solo tú, mi Dios, puedes traer tu verdad a través de los instrumentos tuyos para que tú seas glorificado. Indignos, incapaces somos en nosotros mismos, pero tú, mi Dios, eres el que obra y confiamos que nos has congregado para ello. En el nombre de Jesús, amén, amén. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el acontecimiento central en la obra de nuestro amado y precioso Salvador aquí en la tierra. Fue la culminación de su obra redentora, como se nos presenta en la palabra de Dios. La resurrección de Cristo se convirtió y se ha convertido para nosotros en la base, en el sostén de nuestra fe en Él. No adoramos, no creemos en alguien que vivió y desapareció y que su cuerpo todavía está entre nosotros. Los grandes líderes religiosos tienen un lugar de culto donde se supone que están sus restos. Los que creemos en Cristo Jesús tenemos un lugar que podemos visitar, que aunque no se ha comprobado a ciencia cierta que ahí fue que lo pusieron, pero el lugar que se señala
se supone que nuestro Señor Jesucristo fue puesto, es un lugar que tiene unas características que no tiene ninguna tumba en esta tierra. La característica principal de esa tumba es que está vacía. Es que está vacía. Y que aquel que fue puesto en esa tumba, ahora dice la palabra de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, si usted no sabe lo que significa a la diestra, es que todos los gobernantes del mundo sientan a su mano derecha, aquellos, la palabra diestra significa a su mano derecha, sientan a su mano derecha aquel que es a través del cual ellos correinan en su reino. Ahí usted puede ver las veces, estuve mirando algunas 10 veces, se presenta en la Biblia que el único que está sentado a la diestra de Dios no es Pedro, no es Juan, no es ninguna de esas santas mujeres como María Magdalena, María la Madre de Cristo, no es Abraham, no es Moisés, no es Elías. El único que está sentado en una posición de poder y de autoridad en el cielo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos dice que no hay manera de llegar con oraciones, con súplicas, con nada a Dios que no sea exclusivamente a través del Señor Jesucristo, para que nuestra fe, dice la Biblia, esté fundada en Él. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la base central de la fe del cristiano, porque su resurrección es la que valida que Cristo es Dios, es la que valida la victoria definitiva sobre la muerte y es la que nos garantiza también que Dios va a obrar y hacer lo mismo en los que creen en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él se reunió con sus discípulos, tristes porque los dejaba, y cuando ascendió milagrosamente al cielo, dice la Biblia que Dios mandó ángeles, y los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, un día vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un día aparecerá, y esa aparición de Cristo no es para ir a la cruz, no es para ir a la tumba, no es para hacer milagros, no es para enseñar, no es para predicar, es para resucitar a los que murieron en Él. Esa es la gloriosa esperanza segura y cierta que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, que habla acerca de esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llega un momento que, aunque en la Biblia se habla mucho acerca de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, los primeros cristianos, las primeras predicaciones de los primeros apóstoles y los primeros cristianos se basaba en la resurrección de Cristo, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que la gente supiese que Cristo no fue un mártir. Esa es la idea que muchas personas tienen de nuestro Salvador, que fue un mártir, que murió por una buena causa, que murió por defender a los pobres, que murió para ayudar a los necesitados, que murió para mostrar que gente por sus ideas se sacrifica. Esa es como la visión que se tiene hoy en día de una persona que fue matada. Y Cristo no fue muerto porque los Pilato determinó su muerte. La Biblia dice que Cristo fue entregado de antemano por el Padre para que muriera en la cruz del Calvario por causa de nosotros. O sea, la muerte de Cristo no tuvo nada que ver con Pilato, con Herodes, con los judíos. Ellos solamente fueron los instrumentos de Dios para que nuestro Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Cuando una persona iba a Dios a pedirle a Él que le perdonara de sus pecados, tenía que llevar un corderito, pero eso tenía que hacerlo recurrentemente. Ahora dice la Biblia que el que trae el cordero es el que quiere perdonar. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es el cordero nuestro,
no es el Salvador nuestro que hemos buscado y que hemos elegido nosotros. Jesucristo es el Cordero que ofrece Dios, es el Salvador de Dios, es el que nos da la vida eterna por Dios, y lo único que tenemos que hacer es creer eso y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Punto. Así de sencillo. Y en particular, en la Biblia se nos presenta todo lo que nos garantiza la resurrección de Cristo. Hay un texto que dice la Biblia que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Cristo. Repito, hermanos, eso se convirtió como en la parte central de la predicación. Usted pudo haber dicho, bueno, podemos pensar, bueno, si Cristo no muere y no es sepultado, entonces Él nos resucita y que la muerte de Cristo, su sangre derramada, nos limpia de todo pecado. Eso, repito, no se cuestiona. Pero la base de nuestra fe es un Salvador vivo. Es un Salvador vivo, que está vivo y que fue ascendido al cielo y que nadie más ha tenido ese privilegio de ser llevado al cielo después de culminar su obra de salvación por nosotros aquí en la tierra. ¿Qué garantiza a los que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Y qué es lo que garantiza si tú, mi amigo, mi amiga, decide entregarle tu vida al Señor y Salvador Jesucristo? En el libro de Romanos, el capítulo número 4, Romanos, el capítulo número 4, nota lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Probablemente es el pasaje significativo con el cual se inicia todo el proceso de la obra del poder de la resurrección de Cristo. Romanos, el capítulo 4, versículo 23, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En primer lugar, la resurrección de Cristo es la que garantiza que nuestra salvación ha sido consumada. A veces nosotros recordamos una de las últimas palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, consumado es. Ahora, cuando Él dijo consumado es, se refería al derramamiento de la sangre. En el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y fue consumada la obra del Cordero de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, entonces eso es lo que garantiza nuestra salvación, que vamos a ser perdonados y que vamos a ser guiados y que vamos a ser ayudados y que vamos a tener de forma permanente un Salvador vivo. Repito, esa es la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No puede usted decir lo mismo de Buda, de Mahoma o de Confucio o de esos grandes líderes religiosos y políticos. Su obra terminó cuando murieron. La obra preciosa de Cristo inicia cuando Él resucitó. Ahí es donde inicia todo. Él tenía que resucitar de los muertos para Dios completar esa obra del Cordero de Dios, que se refería a la parte humana de Cristo, pero la resurrección se refería a la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allá en el cielo tenemos a Cristo, que es presentado en la Biblia y en el libro de Hebreos como aquel que introdujo la sangre al cielo, al santuario mismo de Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Él se constituyó en todo lo que necesitamos. Hebreos 7 dice que Él se constituyó en nuestro sumo sacerdote, que era la persona que representaba a Dios en el altar aquí en la tierra.
Él se constituyó en nuestro Redentor. Él se constituyó en nuestro Salvador. Él se constituyó en nuestro ayudador. Él fue constituido en el único intercesor. Él fue constituido en el único que hay salvación. Él fue constituido en el único que tenemos que pedirle a Dios. Toda esa obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo se consumó, y dice la Biblia que Él fue resucitado para nuestra justificación. El término justificación significa dos cosas: que la justicia de Dios, que era que nosotros muriésemos por nuestros pecados, Dios puso toda esa carga sobre Cristo, y Cristo fue que murió en nuestro lugar, y ahora a través de la obra de Cristo podemos ser perdonados por Dios, porque hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Y Él sigue, dice la Biblia, trabajando con nuestros pecados mientras estemos en este cuerpo. Y es bueno que nosotros siempre acudamos al Señor con eso. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y que la sangre de Cristo nos limpia. El término nos limpia se refiere a una acción que comenzó en el pasado, tiene efectos en el presente y es la garantía para el futuro. No necesitamos sacrificios continuos de Cristo, porque dice en Hebreos 7:25 que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Y luego en 1 de Juan 2:1 dice: estas cosas que están escritas en las Escrituras están hechas para que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el cielo, que es el Señor Jesucristo. Me gustaría tener una pizarra o quizás haberlo puesto ahí. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro redentor. Él es nuestro cordero que nos ayuda a llegar a Dios con la sangre de Él. Él es el intercesor. Él, como Él mismo declara en el Evangelio de Juan, que Él menciona mucho esa frase, yo soy. La parte central del Evangelio de Juan es asegurarnos que cuando Cristo dice yo soy, significa que nadie más es lo que Él es. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie puede resucitar a nadie que no sea Cristo. Yo soy el buen pastor. Usted no necesita un pastor más que dirija su vida cotidiana, que es Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. O sea, todo lo que nosotros necesitamos es Cristo. Todo. Usted no necesita a nadie más. No importa que le diga, no, pero para esta cosa y para aquella lo otro. Nuestras instituciones de nuestro país solamente necesitan tener un solo patrón, y es Cristo. Porque cada una de las instituciones en nuestro país tiene su propio patrón o su propia patrona. No. Por eso es que muchas veces no hacen el trabajo bien. Porque esos patronos y patronas que le han puesto no tienen ningún tipo de incidencia en la vida de esas instituciones. Porque son gente muertas. El único que está vivo y que puede ayudar a los vivos es el Señor Jesucristo. Él es la garantía de nuestra salvación y de la obra salvadora de Cristo que fue consumada. Romanos el capítulo número 6. Romanos el capítulo número 6, los versículos del 4 al 8. Dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea, la resurrección de Cristo es la que garantiza nuestra salvación, pero la resurrección del Señor y Salvador Jesucristo también es nuestra identidad completa, completada en la obra de Cristo. Yo no sé si usted miró lo que el texto dice, pero en el texto dice que cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo fue a la tumba, cuando Cristo resucitó, no lo hizo por él, lo hizo por nosotros. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos, juntamente con él. Ese término, juntamente con él. Y dice que juntamente con él morimos, que juntamente con él fuimos crucificados, que juntamente con él fuimos sepultados y que juntamente con él fuimos resucitados. En Cristo nos representó toda la obra que nosotros necesitábamos para poder llegar a Dios. Vea, entristece cada vez que veo personas que ponen su confianza de que van a llegar a Dios por sus buenas obras. Alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree? O le preguntó a alguien, ¿usted cree que por las buenas obras vamos a obtener la salvación? Y esa persona le contestó, sí. No por las buenas obras, sino por la buena obra. Explíquese. Las buenas obras se refiere a lo que tú haces. La buena obra fue la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la buena obra. Y en esa es que tenemos que confiar. Saber que cuando Él estaba allí, estábamos nosotros, que Él lo estaba haciendo por nosotros. Y que todo ese proceso, todo ese acto de nuestro Señor Jesucristo, no fue por Él. Él no necesitaba nada de eso. Dice la Biblia que Él dejó su gloria, dejó lo que Él era en el cielo para venir aquí en la tierra a hacerlo por nosotros. Y esa es la razón, dice la Biblia, al final del versículo número 8, y es quizás la parte que estaremos enfatizando más adelante, es: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa vida, hermanos, después de la resurrección, tiene que ser la base, tiene que ser lo que los demás vean de nosotros y lo que nosotros veamos en nosotros mismos. Hermanos, una vez que alguien ha experimentado el poder de lo que produce la resurrección de Cristo, es que produce una vida nueva, como dice en el libro de Colosenses que leímos. Nuestra identidad está en Cristo, es completada. Fue todo lo que fue la obra preciosa de Él, fue completada para nosotros. Colosenses, el capítulo 3, otra vez el texto que leímos en el principio, nos introduce a lo que quisiera pasar un poquito más de tiempo en la predicación. Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La resurrección de Cristo también demanda una nueva vida, nos es demandada. Una nueva vida nos es demandada por su resurrección. Ahora dice la Biblia: si habéis resucitado con Cristo. Eso no significa una resurrección física. Eso se refiere a la resurrección espiritual y moral. La Biblia dice en el libro de Efesios que por causa del pecado, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Todos estábamos muertos espiritualmente. Todos. Y usted que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede tener vida física, pero la vida espiritual murió cuando nosotros los seres humanos caímos en el pecado por causa
de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y nacemos pecadores. Nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente nacemos muertos. El hecho de que usted haya nacido en un país donde se cree en Dios y usted haya hecho muchas de las cosas que se le piden en diferentes religiones dentro del cristianismo, eso no le hace automáticamente un hijo de Dios, ni le da la vida de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan 1, mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y más adelante se lo explica a Nicodemo, que era un religioso que guardaba todos los mandamientos y vino a hablar cosas que eran importantes para él. Él había visto en Cristo un gran maestro. Y a todo el mundo le gusta saber más en todas las áreas. Y Nicodemo, muy sabiamente, lo que él decidió fue: yo no voy a hablar con el Señor de temas importantes y profundos cuando Él está con esa multitud, porque no me va a dejar. Yo no puedo hablar con Él cuando Él está sanando, voy a hablar con Él cuando está enseñando, cuando está discipulando a sus discípulos, a sus apóstoles. Es un tiempo apartado. Yo me voy a llegar a Él en su casa de noche y le voy a decir: yo quiero hablar contigo. Probablemente le dijo, tengo muchas preguntas, muchas cosas que saber acerca de ti. Y se le acerca y le dice, Rabí, o sea, le está diciendo, tú eres un maestro. Pero oiga bien, para que usted vea, Nicodemo era un maestro, pero reconocía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo la superioridad de Él como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con Él. En primer lugar, quiero preguntarte, un momentico, Nicodemo, hay muchas cosas que tú quieres saber, pero no te van a llevar al cielo. Lo único que tú debes saber es que tú tienes que nacer de nuevo. Tú naciste muerto. Tú naciste con una vida espiritual muerta. Ahora tú tienes que nacer espiritualmente de nuevo. Y eso nunca se lo habían dicho a Nicodemo. Y él le preguntó, ¿cómo puede hacer eso? A ti nunca te han dicho que tú naciste muerto espiritualmente. Pero la Biblia lo dice. Que estábamos en nuestros delitos y pecados, que estábamos muertos. Y cuando una persona viene a Cristo y acepta a Cristo, en ese momento esa persona es resucitada dentro de los muertos espirituales. Y es como si resucitara el mismo día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque la resurrección de Cristo lo que significa es, ya yo no tengo nada que ver con el pecado. Por el pecado morí. Y cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador y le entrega su vida y le pide al Señor que le lave de todos sus pecados, entonces esa persona puede decir, ya yo no tengo nada que ver con el pecado, yo he sido resucitado espiritualmente y por eso dice la palabra de Dios que fuimos con Él juntamente resucitados. Pero dice la Biblia que eso es para que andemos en una vida nueva. Tú y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de que fuimos beneficiados con esa obra de Cristo. Pero mientras Cristo consuma su obra, como veremos más adelante, nosotros tenemos que vivir en esta tierra bajo el poder de Él. Hablaba con alguien recientemente y me decía lo angustiada, triste, desorientada que la tiene una situación por la que está pasando hoy en día. Y me escribió y me dice, pastor, es que esto me tiene drenada, angustiada. Ya yo he hecho todo lo que tenía que hacer y esto no se resuelve. Alguien le dijo
ni tú ni nadie va a poder resolver esa situación. Y eso me dolió más, porque yo he hecho todo. ¿Cuál ha sido mi error? Uno solo. En nuestro poder, en nuestra fuerza, nosotros no podemos resolver nada difícil en nuestras vidas. Nada. Nosotros tenemos que depender del poder del Cristo resucitado para todo lo que enfrentamos en nuestras vidas, sean difíciles o sean cotidianas. Sean difíciles o sean cotidianas. No hay poder en aquellos que tienen cierto poder. Un médico tiene cierto poder para con su diagnóstico y los que los científicos han provisto de manera de medicina para ayudar a los seres humanos con sus problemas de salud. Algunos se pueden resolver. Pero la Biblia menciona de una mujer que había gastado todo lo que tenía. Todo, absolutamente todo lo que tenía. Alguien me dijo, pastor, tenía unos millones guardados para mi jubilación cuando esté más grande, más mayor, y tuve que gastarlo todo en mi ser querido y no pude librarle de que muriese. Esa mujer se acercó a Cristo porque dice la Biblia que había gastado todo, absolutamente todo, con médicos y nadie le había resuelto. Y solamente fue y puso su fe en el Señor Jesucristo y fue y tocó el borde del vestido. No es que el borde del vestido tenía poder, sino que ella confió en Cristo. En Él hay poder. Cuando tú estés enfrentando una situación difícil, yo sé que la idea inicial es utilizar todos los recursos disponibles, terrenales, pero los que nosotros necesitamos son los recursos celestiales. Por eso Él dice, en cualquier circunstancia de tu vida, tienes que poner la mira en las cosas de arriba. Tu confianza, tu solución tiene que venir de arriba. Un salmo muy conocido, alzaré mis ojos a los montes. Y luego se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe lo que significa alzaré mis ojos a los montes? Es que la nación de Israel y muchas naciones en los montes tenían los lugares altos para ofrecer sacrificio a dioses que no podían hacer nada. Y el salmista lo que dice es, alzaré, es como si fuera una pregunta, ¿alzaré mis ojos a los montes? No. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice la Biblia, mi socorro viene de Jehová, del que está arriba. Hermanos, nuestra vida terrenal tiene que vivirse bajo las reglas de arriba, no las reglas de abajo. Los problemas, las prácticas, nuestras reacciones, nuestras conversaciones, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser bajo las normas del reino al que pertenecemos, no al reino humano ni al reino mundial divino, terrenal en esta tierra. La idea es, si tú resucitaste con Cristo, si Cristo te dio vida cuando estaba muerto en los delitos y pecados, ahora tú tienes que seguir viviendo del poder que viene de arriba. Si tu salvación vino de arriba, todo lo que tú necesitas en la tierra tiene que venir de arriba. Absolutamente todo. Una de las vidas y de las familias arruinadas que se nos presenta en la Biblia es la familia de Lot. ¿Sabe por qué se separaron Lot y Abraham? Porque Dios había bendecido muchísimo a ambos de ellos. Pero Abraham le dijo, mira, nosotros no podemos seguir juntos aquí por causa de nuestro ganado y que los pastores tuyos con los míos están como peleando y discutiendo. Yo no quiero que eso llegue a nosotros, dice Génesis 13, porque somos hermanos. Ahora, yo te voy a proponer algo. Si tú te vas a la izquierda y te mudas hacia allá, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y así no hay problema. Eso parece, como dicen por ahí, una solución salomónica. Fue la mejor.
Abraham era un hombre de Dios. Y Lot hizo esto. Yo tengo que tomar una decisión de llevar a mi familia y mis bienes fuera de aquí. Y Lot se paró, quizás en la cumbre de un monte, y miró, como le dijo su tío Abraham, a la izquierda y miró a la derecha. Esto me conviene, pero tiene sus dificultades. Esta tiene mayores beneficios. Probablemente buscó asesores, probablemente preguntó cuál era la tierra mejor para pastar, probablemente preguntó cuál era la tierra que estaba más lejos de los enemigos, y al final le dijo a su tío: vete por aquí, yo me voy por acá. Y se fue por acá. Y así llegó a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la Biblia? Usted y yo nos preguntamos, ¿cuál fue el error de Lot? Era un hombre justo, dice la Biblia. Y a mí siempre me llama la atención que era un hombre justo. Nosotros, aunque seamos salvados, podemos arruinar nuestra vida y lo que Dios nos ha dado por malas decisiones. ¿Sabe cuál fue el problema de Lot? Que Lot miró para acá, miró para allá y no miró para allá. La solución tenía que venir de allá. Señor, ¿para dónde voy? Y eligió algo humanamente mejor, la llanura, pero no se dio cuenta de los peligros que habían en la llanura. Y ahí estaba Sodoma. Y se acercó allí y entró allí y salió de allí sin la esposa, sin sus bienes y con unas hijas con una moral deshecha, porque lo embriagaron a él, tuvieron hijos con él, y ahora era el hijo de esas, el papá de esas muchachas, de esos niños, y el abuelo de ellos, y terminó en una cueva sin nada. Si usted y yo tratamos de resolver las cosas nuestras, que no pertenecemos abajo, pertenecemos arriba. Ya, póngase, usted y yo tenemos que ponernos eso en la cabeza. Nosotros somos de arriba. El Señor le dijo en la oración del Padre Nuestro: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristianos, ponte en la cabeza que tú y yo no somos del mundo. No tenemos que andar beventina, no tenemos que andar en fiestas, no tenemos que andar en pornografía, no tenemos que andar en adulterios, no tenemos que hablar en mentira, porque de eso fue que el Señor nos sacó. Y los de arriba viven con normas arriba y por eso son exitosos abajo. Un cristiano que viva bajo las normas de Dios va a ser exitoso aquí en la tierra. Él le dijo a Josué: mira, antes de tú entrar a esa tierra, te voy a advertir, te voy a decir dos cosas. Yo estoy dispuesto a prosperarte. Yo estoy dispuesto a que todo lo que tú hagas te vaya bien. Yo voy a estar contigo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Una palabra que se usa mucho, que todo el mundo quiere, que tiene 5 letras. ¿Cuál es? Que una persona le vaya bien en todo, que sea prosperada y que el poder de Dios le favorezca y que sea bendecida por Dios. Es una palabrita que todo el mundo quiere, que tiene 5 palabras. Éxito. El Señor le dice: yo te lo garantizo con una condición: no te apartes ni a derecha ni a izquierda de esta verdad que mi siervo Moisés te dio. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate en eso. Amigo que no tiene a Cristo, amiga, tú no te vayas a la izquierda ni a la derecha. El cristianismo está dividido entre la derecha y la izquierda. Yo no sé dónde poner a cada cual. No lo estoy diciendo que una es peor que otra o lo que sea. Catolicismo y protestantismo. Y tú dices: yo soy católico, yo soy protestante. Y esos son los dos caminos. Usted eligió este, yo elegí este. No. Esos caminos no llevan al cielo. El único camino que lleva al cielo es entender que esos caminos te llevan a un templo y te llevan hasta la muerte, pero el que te lleva al cielo es Jesucristo, que ni es católico ni es protestante, es Dios.
Punto final. Tú no necesitas ser católico ni protestante para ir al cielo. Tú necesitas ser de Cristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tenemos que valorar y buscar las cosas de arriba. Y tenemos que dedicarnos a hacer morir aquellas que todavía quedan de nuestra vida terrenal. Aquí en el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo número el capítulo número 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Quedan vestigios todavía por causa de nuestra naturaleza humana. Quedan vestigios todavía. Quedan vestigios de toda la maldad de la que fuimos libertados. Quedan vestigios de eso. Y el Señor dice: cuando tú recibiste a Cristo como su Señor y Salvador, muchas cosas murieron, pero quedan algunas. Y el trabajo de nosotros es hacerla morir. Hacerla desaparecer de nuestras vidas para que no nos afecte en la vida de arriba. Y dice en el capítulo número 3 y versículo 12: vestíos como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando usted ve a una persona, siempre se juzga a la persona por su forma de vestir. Siempre se juzga por su forma de vestir. Estaba leyendo en el periódico de una cantante muy extravagante dominicana que fue a la premiación de unos premios famosos con la mitad del vestido y uno de sus pechos descubierto. Ella quería impresionar con eso. Sí lo logró, pero de forma negativa. Porque son cosas que se cubren. La gente juzga a los demás por la forma de vestir, la presentación. Siempre oía decir: tu primera presentación dice mucho de ti. Pero el Señor no se refiere al vestirse físicamente, aunque eso es parte de la vestimenta. Yo creo que una mujer tiene que vestirse como una mujer y lucir femenina, dice la Biblia, y que un hombre tiene que lucir masculino. Llegó una moda, no me quiero quitar, una moda en que los muchachos andaban con el pantalón por aquí. Y la gente usa esas modas y no sabe de dónde viene. ¿Sabe de dónde viene esa moda? De la cárcel. De la cárcel. Es como yo estoy, eso es como, pero así mismo las mujeres. Hoy en día, cuando yo voy a caminar al mirador, tengo que ponerme a oír prédicas y orarle al Señor, porque soy humano, tengo sangre roja y no quiero que tengo que estar así. Y voy caminando así como así de reojo. Y lo que más vergüenza me da es cuando voy caminando así y miro de reojo y digo: no puedo mirar otra vez. Y cuando me pasa por el lado me dice: hola, pastor. Qué vergüenza que una mujer que diga que es cristiana, ande vestida así. Que un hombre que diga que es cristiano, anda vestido así. Pero la vestimenta a la que el Señor más hace referencia es nuestra vestimenta interior. Porque esa es la que se refleja en nuestra conducta, como esposo, como esposa, como madre, en el trabajo, donde quiera. La humildad, todo eso. Y esas son cosas que no se consiguen abajo. Tú te pones a leer un libro de psicología, te pones un libro de autoayuda y tú nunca vas a tener esas cualidades. Esas cualidades son de arriba y uno las recibe de arriba. Por eso Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son cualidades del Señor. Hermanos, tenemos que buscar siempre que esas cualidades sean nuestra vestimenta más importante y que reflejen
todo lo que somos nosotros para gloria de Dios y para beneficio de los demás. Esa vida es la vida que el Señor quiere que vivamos y solamente podemos vivirla por su poder, porque no tenemos poder nosotros. De manera que su resurrección nos garantiza, es nuestra salvación consumada, es nuestra identidad completa, porque fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él. La resurrección de Cristo, una nueva vida nos es demandada. Y mire las dos finales que podemos encontrar aquí. Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo número 14. Todo lo que Dios nos provee a través de la resurrección de Cristo. ¿No le quita el Señor mérito a su muerte por nosotros en la cruz del Calvario? No le quita méritos a su sangre derramada, pero eso ya fue consumado, ya fue consumado. Ahora lo que está vigente es el poder de su resurrección. En el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 14, si puede leerlo conmigo, usted lo tiene en su Biblia, lo tiene en su pantalla. Léalo conmigo, Segunda de Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó a Jesús léalo conmigo de nuevo, me equivoqué. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vaya un poquito más adelante, Primera Tesalonicense, también 4:14, igual como menciona allí a Segunda de Corintios 4:14, por coincidencia. Primera Tesalonicenses 4:14 también nos da a nosotros la verdad que nos garantiza el poder de la resurrección de Cristo. Léalo conmigo. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Su resurrección es nuestra resurrección garantizada. Garantizada. Dios dice, mira, yo lo resucité. En primer lugar, porque Él es Dios. No se podía quedar allá. Y allá había una profecía en el libro de los Salmos que dice, no dejará que mi santo vea corrupción. O sea, nuestro Señor Jesucristo, su piel no se corrompió, no se aguzanó, no le pasó nada de eso. No vio corrupción. Dios lo levantó y le dice, lo hice porque Él es eterno, lo hice porque Él tenía que vencer la muerte, lo hice porque Él tenía que ascender al cielo, lo hice para que Él esté aquí arriba en el cielo intercediendo por ti y por todos los salvos, pero también lo hice para decirte que como Él hizo la voluntad de Dios en la tierra, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y vives en la tierra, voy a hacer contigo lo mismo que hice con mi hijo. Lo resucité a Él, te voy a resucitar aquí. Y por eso siempre se menciona nuestra resurrección asociada a nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron o los que murieron en Él. Y es exactamente lo que se nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 14, 4, versículo 14, que ya leímos en la palabra de Dios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cristo no se autorresucitó. Cristo fue resucitado por el Padre. Y ese mismo Padre promete, lo que yo hice con mi hijo, lo voy a hacer contigo.
La primera vez que como pastor, probablemente tenía unos 6 años como mucho como pastor. Y yo comencé a los 22, así que tenía como 27 años, era un joven. Una hermana de la iglesia, adulta, vivía aquí en la misma avenida de la iglesia. Había recibido a Cristo, era fiel asistiendo a la iglesia, le habíamos predicado a su esposo, un señor ya mayor que ella. Y ese señor falleció. Ella me llamó, yo recuerdo, desesperada a las 12:30 de la madrugada. Su esposo estaba viendo una pelea y a su boxeador le estaba dando mucho golpe. Y eso lo impresionó tanto, le dio un paro cardíaco y se murió. Ella me llamó y me dijo esto. Me dijeron, pastor, lo acaban de llevar para la funeraria. ¿Usted me puede acompañar? Yo vivía cerca de la iglesia. Ella me dijo que fuera a su casa. Yo fui a su casa. Un familiar que la llevó a la funeraria después de él me dijo que fuera con ella. Yo llegué. Usted sabe, un pastor joven, angustiado, no tomé medidas, eso. Vamos, hermana Fior, yo la acompaño. Y fui a la funeraria Blandino, que no queda lejos de aquí. Estuve con ella ahí. Y yo recuerdo que cuando era un sábado, al otro día había culto, yo tenía que predicar en la iglesia. Y yo le dije, hermana Fior, yo vengo mañana. Y salí. Y cuando entré, las manos en el bolsillo, no tenía ni cartera ni dinero. Así que tuve que bajar de allá a pie a las 3 de la madrugada, orándole a Dios para que me guardara todo ese camino. Pero lo más difícil para mí fue cuando ella me dice al otro día, pastor, ¿usted puede orar y tener un culto aquí? Yo nunca en mi vida había estado en una situación tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que el que estaba ahí murió sin Cristo. Y qué difícil es predicar cuando el que está ahí, tú no le puedes dar esperanza a los que están ahí de que lo vas a ver de nuevo en el cielo. Triste. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, el ladrón de la izquierda le dijo, bájame, bájate y bájanos. Él no estaba interesado en subir, él estaba interesado en bajar, en quedarse en la tierra en sus fechorías. El de la derecha le dijo, yo no quiero que tú me bajes, yo quiero que tú me subas. Que cuando tú vengas en tu reino, tú te acuerdas de mí. El Señor a este no le respondió nada, pero a este le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú estás en ese lado y piensas que Cristo solamente es para ayudarte y recordarlo en Navidad y en Semana Santa, y Cristo no tiene nada que ver con tu vida, porque lo que tú lo quieres es que te ayude aquí abajo. No, a Él no vino para eso. Él vino para que tú te arrepientas, lo aceptes como tu Señor y Salvador y tengas un lugar en su reino. Cuando tú vengas en tu reino, es lo que está diciendo, yo creo que tú vas a regresar, como dice la Biblia. Yo creo que tú vas a resucitar y yo creo que un día tú vendrás a buscar a los que han creído en ti. Y yo quiero tener un lugar contigo allá. Y el Señor le contestó lo que te puede contestar a ti si acepta a Cristo. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque en el momento que nosotros somos salvos, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y aunque no estemos físicamente allá, ya tenemos garantizada que cuando Cristo venga nos llevará. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo. ¿A quién tú le entregas tu vida? Él no va a mandar un ángel. Él manda a los ángeles a otra cosa. Él no va a mandar a Pedro, no va a mandar a María, no va a mandar a Abraham, no va a mandar a Elías, no va a mandar a Moisés. Él no va a mandar a nadie.
Si Él fue a quien tú le entregaste tu vida, Él va a venir aquí para buscarte, porque Él es el único que nos puede llevar al cielo. Por eso el poder de la resurrección tiene dos grandes cosas. Primero, ayuda a una persona a recibir la salvación completa de Cristo. Y en segundo lugar, es una garantía de que no se va a quedar en la tumba, sino que un día va a resucitar con el poder de Dios para estar con el Señor para siempre. ¿Cuánto necesitamos vivir nuestra vida, lo que somos cristianos, a la luz del poder de la resurrección de Cristo? ¿Cuánto tú necesitas que Cristo venga a tu vida con poder y te libere de la muerte espiritual, te libere de la esclavitud del pecado y un día te libere del temor que produce la muerte y de la condenación eterna? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Y dice la Biblia que por Él seremos salvos de la ira. Quiero terminar con esto. En la tierra, póngalo en tu cabeza, en la tierra es el único lugar que te puede beneficiar del amor de Dios y de la obra de amor de Dios. Después de la tierra viene la ira de Dios, el castigo de Dios. De eso es que el Señor nos libra, dice la Biblia, que Él nos libra de la ira venidera, que Él retarda su promesa. No nos beneficia a nosotros retardar su promesa, no nos beneficia. Quisiéramos partir y estar con Cristo, pero sabe, probablemente Él no ha venido porque Él no quiere que tú perezcas, sino que proceda al arrepentimiento. Eso es lo que la Biblia declara y lo creemos tal como Él lo dice. Imagínate la grandeza del amor de Dios. Él desea estar con nosotros, pero Él desea que también tú lo estés. Y si no has tenido a Cristo como tu Señor y Salvador, no lo vas a estar, no vas a disfrutar de eso. Acepta a Cristo en esta hora. Y tú y yo, que somos ya de Cristo, todo lo que necesitamos en la vida terrenal tiene que venir de nuestra vida celestial. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Escritura. Y por eso es que no podemos vivir mirando así y mirando así y mirando para adelante, mirando para atrás. Siempre tenemos que mirar hacia arriba. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, estamos total y completamente agradecidos de ti, mi Señor y mi Dios, por la obra perfecta de la Trinidad, del Padre con su amor, del Hijo con su sacrificio y del Espíritu Santo con su obra de convencer, de guiar y de ayudar a los que estamos aquí viviendo la vida del cielo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú estés obrando en cada corazón. Hay gente aquí que ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y tenemos la responsabilidad de buscar lo de arriba, no lo de abajo. Porque todo lo que necesitamos abajo nos lo provee el Dios de arriba. Así yo te pido, mi Dios, por aquellos que todavía viven sin Cristo, para que puedan dar el paso de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador.